Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Para la clase de hoy es eh, una continuación de sistema de clasificación. Básicamente vamos a hacer un repaso del video anterior y se va a profundizar un poco en el tema con esta presentación. Para las siguientes presentaciones seguiremos profundizando en el tema para saber cómo se clasifican o cuáles son los sistemas de clasificación utilizados y cómo se utilizan. Sin más, vamos a comenzar. ¿Por qué se necesita un sistema de clasificación? En principio, aquí tenemos un ejemplo. Imaginarse una biblioteca con todos los libros iguales, sin catálogos y con un bibliotecario que habla otro idioma. Esta situación es similar a la que se enfrentan todos los biólogos. ¿Qué es lo que se busca con los sistemas de clasificación? Generar un sistema que nos permita tener un lenguaje único entre todos los que estudian biología, todos los que hacen la clasificación de los seres vivos, y además de eso, esto nos permite una uniformidad en el lenguaje. Es debido a qué? Debido a que se han descubierto, dijimos en la clase pasada, más de 1.800.000 especies y más de, eso es de animales, pues, y de plantas 325.000. Esta lista aumenta cada año. La tarea de un científico radica entonces en agrupar esos organismos y en darle nombre a esos organismos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia de la clasificación que comprende identificar y dar nombre a los organismos. Esto lo vamos a ubicar con Linneo, según lo que vimos en la clase pasada, en el sistema binomial. Pero no solamente nos interesa el género y especie. Hay una serie de características que se deben estudiar y esas características es la que va a abordar un taxón. Los sistemas de clasificación entonces nos van a proveer un sistema conveniente de no perder de vista todas las formas de vida conocidas, es decir, de poderle dar el nombre a todos y poderlos identificar a todos según sus características. De allí que los organismos se van a de allí que los organismos se clasifican para proveer esa base precisa para nombrarlos. Así, por ejemplo, debo nombrar caballos de mar y sabemos que un caballo de mar no es un pez. Un pepino de mar sí es un animal y un gusano de ar pues no es un pez. Es buscar de dar, según las características, el grupo al cual pertenece ese individuo. Esta forma de dar el nombre, en principio no es nueva. En principio, desde el Linneo y antes del Linneo, se buscaron de dar nombre a esos organismos y se basa en un registro fósil. Ese registro fósil es más o menos el que estamos viendo en la lámina, en el cual, tenemos una serie de organismos que fueron originándose, que dejaron un registro fósil, que dejaron inclusive, o quedan todavía representantes de esos organismos vivos, y a esos son a los que le vamos a dar el nombre. Les iba a decirles, vamos de recordatorio, recordemos que Linneo fue el que postuló el sistema de clasificación en el cual se utilizaba el sistema binomial y se utilizaba para este sistema el género y la especie. Pero no solamente eso, sino que también el reino al cual dividía. Linneo de allí sacó 7 taxas básicos, esos 7 taxas básicos ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, Linneo lo vamos a considerar el fundador de la taxonomía moderna, ya que a partir de él se establece la nomenclatura binomial, en la cual se utiliza el género y la especie. Recordemos esto, lo vimos la vez pasada. Género Homo, especie Sapiens. Esto para determinar los seres humanos. Si hablamos del ser humano moderno, entonces sería género Homo, especie Sapiens, subespecie Sapiens. Es la clasificación ya reconociendo una visión menos biocéntrica del ser humano y pudiendo reconocer que inclusive dentro del ser humano había razas. Para el maíz, entonces podemos hablarlo como sea maíz. Para el arroz, Oryza sativa. Estos son nombres científicos, le estamos dando. Fíjense que tienen nombres comunes al lado. Pero ese nombre común va a depender inclusive de la pronunciación del idioma con el que estemos hablando. En cambio, ya esta forma latinizada nos permite a todos los científicos saber de qué se está hablando. Además que existe, por ejemplo, el inglés técnico, y ese inglés técnico nos va a permitir inclusive tener más comprensión de lo que se está hablando. De allí que en algunas láminas pudiéramos encontrar material en inglés. Reglas de la nomenclatura binomial.
Esta es importante y las coloqué la vez pasada, pero esta vez la vuelvo a colocar porque no se puede olvidar a la hora que tenemos un dato. En principio, la primera palabra indica el género del organismo, la primera letra de esa palabra va en mayúscula. La segunda palabra es una palabra específica y descriptiva que indica la especie. Y esta especie, fíjense que ahí no dice que va en mayúscula, se escribe en minúscula. El género en mayúscula es la especie en minúscula. Se deben utilizar como idioma el latín. Cuando se escribe a mano o a máquina se subraya, cuando se imprime se escribe en negrillas o en cursiva. Se puede abreviar la primera palabra, sí, solo sí, esto lo aclaré la otra vez. Se va a dar el nombre, se dio el nombre científico previamente y luego, para ahorrarnos trabajo, pues simplemente coloco la inicial del género y luego la especie. Se identifica, se puede, o mejor dicho, se puede identificar una subespecie, una variedad, y en este caso es que se añade la tercera letra, el ejemplo que le estábamos dando de el Homo sapiens sapiens. Ventajas que tiene este método, bueno, que todos los científicos en todo el mundo van a poder hacer o aceptan el latín como este idioma. Además el latín, al ser una lengua muerta, no va a tener cambio. Sabemos que para la segunda palabra, que es la especie, se va a hacer un adjetivo y que me ayuda a describir cuáles son las características generales de esa especie. De allí que, entonces, vamos a trabajar con el género y la especie para el sistema binomial, pero previamente tenemos que haber dicho o tenemos que conocer, en principio, los 7 taxas básicos del Linneo: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y actualmente se utiliza el dominio. Para cuarto año les aclaré, vamos a nada más desde reino hasta especie. De allí que el dominio, a modo de recordatorio, esto lo trabajamos la vez pasada, va a agrupar, se va a estar agrupado en 3 grandes categorías principales: la categoría de bacterias o bacterias, la arquea y la eucarya. Los miembros de los dominios, bacteria y arquea, consisten en células individuales o simples. Ya de repaso lo vamos a ver mejor en el siguiente video. Entonces, reinos como tal, reino que estudiamos el reino monera, el protista, el fundi, el plantae, y aquí sí hay una excepción a esa que yo les había dicho, donde la AE la íbamos a pronunciar como en el reino sí podemos utilizar la AE y pronunciarla completa, la AE en lugar de la E. Y animales. Dentro de los filum o filos, vamos a utilizar, para ser más específico y acordarnos a la taxonomía más aceptada en la actualidad, bueno, vamos a hablar de filum en lugar de filo. Esto porque ya venimos trabajando en latín. El filo entonces va a ser una categoría taxonómica que está entre el reino y la clase. Se utiliza para subdividir el reino animal y el reino protista. La clase corresponde de nuevo a otra categoría taxonómica, y cada uno de ellos, que es lo que yo quiero dar en este ejemplo, porque ya lo habíamos especificado en otro video, nos está ayudando a definir, a reducir las características generales de ese individuo, y al final, para poder al final darle el nombre científico según la nomenclatura binomial de Carlos Linneo. Lo mismo ocurre con la familia, y vemos el ejemplo. Ahí tenemos a un felino, en este caso a un gato montés, como nombre común, que ya previamente habiendo conocido los otros taxas básicos, bueno, ahora sí puedo darle el nombre. Sabemos que él pertenece a mamalia, sabemos que es carnívoro, sabemos que es familia Felidae, y su nombre científico, el género es Felis, y la especie va a ser Silvestris. De allí entonces podemos hablar de algunos ejemplos de clasificación taxonómica. Si hablamos del ser humano, recuerden que esto lo presentamos para escribirlo posteriormente, lo vamos a presentar en forma de escalera, ahorita nada más para ahorrar espacio. Si hablamos del ser humano, entonces va a pertenecer al dominio Eucarya, va a ser del reino Animalia, filum Chordata, clase Mammalia, orden Primates, familia Hominidae, género Homo y especie Sapiens. Para el girasol, entonces vamos a tener
que él va a ser igual del dominio Eukarya, reino Plantae, filum Androphyta, clase Dicotyledoni, orden Asterales, familia Asteraceae, género Eliatus, especie Angus. Fíjense, cuando les decía que la clasificación taxonómica era importante, que iba agrupando diferentes características, ya aquí en el dominio vemos que ambos pertenecen al mismo dominio, tienen células eucariotas como tal, pero ya el reino cambia. Y así va a suceder con todos los demás organismos. Por eso es que es importante los sistemas de clasificación como tal. ¿Cómo lo vamos a, o cómo se clasifican por categorías, cómo clasifican como tal las categorías los científicos, los diferentes organismos? Hay excepciones, pero lo van a hacer generalmente por un conjunto de criterios y esos criterios nos permiten agrupar tres características útiles para poder nombrar los diferentes animales. Primero, los diferentes individuos. Vamos a hablar de individuos para que incluya cualquier animal, planta, virus o bacteria. El tipo de célula, el número de células en cada organismo, el modo de nutrición en la que cuál obtiene energía, en este caso si es heterótrofo o es autótrofo, eso para modo de recordar segundo año. De esas características empleadas para clasificar los organismos, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Si hablamos del dominio bacteria, arquea y eukarya, entonces podemos hablar de que para el dominio bacteria arquea vamos a tener tipos de células, todas van a ser procariotas, todas van a ser unicelulares, y en lo que se va a cambiar es en el modo de nutrición. Para bacteria y arquea, una van a ser absorción o fotosíntesis. Cuando hablamos de absorción hablamos de ingestión de algún tipo de nutrientes del ambiente. Cuando hablamos de fotosíntesis, evidentemente ya lo vimos durante el primer y el segundo lapso, hablamos de procesar energía solar o energía lumínica para convertirla en energía química utilizable por el organismo. En eukarya, entonces, vamos a tener reinos, de hecho, fíjense que no tenemos reinos definidos en los dominios bacteria y arquea, pero vamos a utilizar unos reinos en eukarya, entonces vamos a tener protistas, fungi, plantae, animalia, ya nombramos otros anteriormente. Todas las células que pertenecen a eukarya van a ser eucarióticas. Su número de células puede ser desde unicelular, pluricelular o multicelular. Y los modos de nutrición van a ser variados, desde absorción, ingestión, fotosíntesis, variando en cada uno de ellos, evidentemente. Actualmente, ya con un poquito de desarrollo de la genética y la tecnología genética, el análisis de secuencias de nucleótidos de ARN ha mostrado que los arqueos tienen un parecido más próximo con los eucariotas que las bacterias. De allí que para hacer el árbol filogenético, entonces podemos ubicar primero a las bacterias y luego a las arqueas, cercanos a eucariotas porque tienen esa similitud. De allí es que se va estudiando. Utilizamos varias técnicas para poder agrupar a los animales, a los seres vivos. Entonces, a los individuos, porque más adelante vamos a hablar de virus y los virus como tal no son seres vivos. Sin embargo, eso es una discusión que entra dentro del dogma central de la biología, donde tenemos que identificar qué es un ser vivo, qué tiene vida, qué no tiene vida. Pudiéramos decir que un virus pudiera tener vida, pero eso es parte de la discusión que vamos a tener más adelante. Entonces, en bacterias vamos a tener, para la clasificación, en este árbol, tenemos en bacterias, el dominio de bacterias, vamos a tener bacterias verdes, gram positivas, bacterias púrpuras, cianobacterias, flavobacterias y termólogas. En arquea vamos a tener las dos termófilos, a las metanogénicas y a las halófitas. Fíjense que ellas tienen varias subdivisiones y esas subdivisiones lo que nos van a indicar es, bueno, qué tipo de organismos tenemos presentes allí. De allí que esta versión de ese árbol filogenético es una versión reducida propuesta por Carl Vogel
y su discípulo Gary Olsen, que muestran los tres dominios y cómo están agrupados esos tres dominios. De esta manera, recuerden que las láminas las tienen en el aula para poderlas trabajar. Tipos de célula, entonces, estamos hablando de células procariotas y procariota, esta señorita que está aquí, y luego tenemos a células eucariotas netamente. Dentro de la clasificación de los eucariotas, tenemos protista, plantae, fungi y animalia, y cada uno de ellos tiene una subdivisión. Pero fíjense que en bacterias y en arqueas tenemos ancestros comunes, o tenemos un ancestro común, que es esa primera célula que hablábamos en el primer lapso, que se derivó del cardo primigenio. Dentro de las relaciones, en este caso relaciones humanas, relaciones del ser humano con el resto de los organismos, estamos relacionados con los chimpancés, los fóngidos, o los gorilas, los orangutales y los gibones. Estamos relacionados con ellos, ¿por qué? Porque tenemos un ancestro común anterior a nosotros que estuvo presente allí, que fue la base de construcción para el resto de los organismos. Les decía entonces, microscópicamente, identificar una bacteria de un individuo de las bacterias con un individuo de la arquea es relativamente difícil. Eso es lo que vemos en la imagen. ¿Cuál es una bacteria? ¿Cuál es una arquea? De allí hay algunas claves específicas. Si buscamos por morfología a simple vista, en el caso de la imagen microscópica, es muy difusa para decirlo, pero aquí de este lado tenemos bacterias y de este lado vamos a tener arqueas. ¿Por qué vamos a tener que? Porque veo que hay una capa de protección y luego tengo una parte interna, lo cual no quiere decir que bacterias no lo tenga. Ojo, en momentos de división celular puede tenerlo tranquilamente. Luego tenemos cuáles, no apareció la otra imagen. Luego tenemos cómo identificar, bueno, quién es un animal, quién es un vegetal. Sabemos por el tipo de célula o por el color. Bueno, aquí tenemos un vegetal y aquí tenemos un animal, que en este caso es un murciélago. Misma pregunta, ¿cómo hago para identificar animal y vegetal? Bueno, en principio, todos los animales, y esto es lo que nos está hablando en este caso, tienen simetría radial o bilateral, es decir, tienen dos lados idénticos pero opuestos. En este caso tenemos un erizo, una anémona que tiene simetría radial. Todos sus lados deberían ser, en teoría, iguales. De allí, bueno, ejemplos repetimos, el ejemplo de clasificación taxonómica, ya lo habíamos visto anteriormente. Eso fue todo de esta parte de introducción. Recuerden que tenemos otro video esta semana, tienen varios videos para observar. Tengan un feliz día, ya pueden entrar al siguiente video y recuerden hacer el cuestionario en el que estamos trabajando.